Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Todo menos amistad, yo creo. Vamos a hablar de eso en poco rato. Mientras tanto, nos vamos a Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, amigas y amigos, ayer, porque adquirí un compromiso ético con un medio de comunicación que me lo solicitó, no hice más allá que un comentario muy general de los hechos presentados en la Asamblea Legislativa con la renuncia del innombrable. Ya dije, no le voy a poner ni siquiera el derecho a un nombre. Y vuelvo a decir tres cosas muy rápidas en ese sentido. Primero, en La Hora que Ortiga no estamos para juzgar a nadie. Ahí en redes sociales nos han preguntado qué hizo La Hora que Ortiga con los casos de el diputado Tinoco, el diputado Angulo, y vuelvo a decirles lo que le he dicho en muchas ocasiones que preguntan eso. No estaba La Hora que Ortiga, ¿qué vamos a hacer si no estaba? O sea, pregunten en el periodo donde estaba La Hora que Ortiga, con mucho gusto les contestamos de cada uno de los casos. Lo segundo es que dentro de ese criterio no juzgar a nadie, no sabemos más allá de los hechos de lo que se rumora en corrillos. Ahora el rumor y el cuento, la novela es impresionante. Si aquí me puedo contar la novela, yo sé que a mucha gente le va a gustar y va a parecer una novela de esas mexicanas o venezolanas, ¿verdad? Porque entonces empiezan las dudas. A la muchacha, ¿por qué la nombraron en la Asamblea Legislativa? ¿Sería que era parte del cortejeo del diputado? Es cierto que la muchacha después se hizo otra pareja en la Asamblea. Todas esas cosas andan en la calle, ¿verdad? Nosotros no juzgamos eso, ni nos interesa juzgar eso. Este programa no es para eso. No es para determinar si hubo o no responsabilidad de este señor o no. Lo que hemos dicho es que no se valía. Si el partido Frente Amplio tenía esa información desde el lunes pasado, nos dicen que es desde antes. Si ya habían tomado medidas martes o miércoles, si el jueves hubo otra reunión, si el viernes a mediodía hubo una discusión muy fuerte a las 11 de la mañana en la oficina del innombrable con líderes del Frente Amplio, cuando ese señor se paró en el plenario legislativo a hacer una alusión a Violeta Parra, al Papa, a Monseñor Romero, a los problemas de la vida, cuando la gente empezó a llorar en las oficinas, los mismos diputados, las angustias, todo el mundo pensó que estaba muriendo. A mí me parece que ahí perdió una gran oportunidad de comunicación el Frente Amplio, porque tenemos que reconocer que tomó una medida valiente, le pidió la renuncia, eso me parece que es válido, pero no hicieron nada, se prestaron al juego, querían proteger el partido, todo eso está bien, pero permitir que el individuo el innombrable, hiciera los gestos que hizo, que la gente reaccionara como reaccionan los seres humanos, olvidándose de banderías políticas, etcétera, y pensando en el ser humano, en el hombre, en la persona, y quedarse callados, a mí me parece que eso será un costo político muy grande para el partido Frente Amplio, porque fueron cómplices, que se pararan a aplaudir, que lloraran, que los otros diputados llegaran y los abrazaran y les dieran como el pésame, o sea, y que no dijeran nada, por Dios, o sea, esa es la crítica a La Hora que Ortiga, no es el trasfondo, no es la discusión de los temas. Aquí no estamos para juzgar a nadie, pero aquí tampoco estamos para aplicar el principio de la no inocencia como se aplica en Costa Rica, ya ahora, porque la política enseñó que aquí es al revés, el principio de inocencia no existe, sino el de la no culpabilidad. Entonces primero la persona es culpable y después tiene que demostrar lo contrario. Eso no es el tema de La Hora que Ortiga. Lo que sí es el tema es la barbaridad de la utilización del show que hizo el innombrable y
yo diría sus cómplices de permitirlo. Esa es la crítica que tenemos sobre ese tema. Va a seguir el tema, yo entiendo, ya el ex candidato presidencial, don José María Villalta, se sacudió como tenía que sacudirse, es decir, hicimos lo que había que hacer desde el punto de vista de partido, pedirle la renuncia, etcétera, pero no hicieron la segunda parte. Así que veremos qué va a pasar el lunes. Yo creo que es un tema que es más, me parece a mí que se calculó hacerlo el jueves para que no tuviera más escándalo. Pudieron haber hecho el lunes y se hizo el jueves intencionalmente para bajar el tema. Yo no creo que va a bajar y me parece que el lunes va a haber un importante debate en el plenario legislativo. Hablando de la Asamblea Legislativa y hablando de todos estos temas, ya lo habíamos dicho, hay acusaciones sobre nombramientos supuestamente ilegales, gente de la administración de la Asamblea Legislativa que no ha permitido hacer los nombramientos. Se fueron a la Asamblea, a la Fiscalía y pidieron medidas de protección. Eso, ojo con eso, medidas de protección están pidiendo funcionarios de la Asamblea Legislativa. La reacción del directorio es la menos esperada. Le prohíben al resto de funcionarios hacer comentarios sobre el tema. No le pueden dar declaraciones a la prensa, no pueden emitir criterios, censura previa. No se vale tampoco. Eso no es la forma de resolver los problemas en el país. Las mismas personas que asumen esos puestos eran los que criticaban hace 8 meses, hace 10 meses, hace un año, hace 2 años, la falta de transparencia. Y ahora le dicen a los funcionarios de la Asamblea Legislativa, no hablen. Y eso me parece que es absolutamente contradictorio con lo que está sucediendo. Y hablando de la misma situación, la Sala Constitucional ya emite, digamos, la declaración de fondo sobre la sentencia y el criterio que tenían en materia del presupuesto, y regañan al presidente de la Asamblea Legislativa y le dicen, entre otras cosas, que se abusó, que utilizó su potestad para usurpar competencias que no le competen. Oiga eso, o sea, hacer competencias, usurpar competencias. Y el presidente de la Asamblea Legislativa lo que dice es, no me regañaron, esto es una lección aprendida. Bueno, si el jerarca máximo de la Asamblea Legislativa dice eso, lo que implica dos cosas. Uno, hay un vacío imperdonable en materia del reglamento legislativo en estos temas. Segundo, hay un manipuleo de las normas jurídicas que se manejan en la Asamblea Legislativa. Y tercero, yo estoy convencido, o sea, el presidente de la Asamblea Legislativa que quiere reelegirse, a mí me parece, al igual que lo hemos dicho el caso del ministro de la Presidencia, a mí me parece que el presidente de la Asamblea Legislativa no debería reelegirse. Solo ese acto de violentar principios democráticos no debería ser la fórmula para darle una reelección. El partido gobierno, que tiene mayoría, pues tiene 13 diputados más, podría designar a cualquier otro, pero a mí me parece que solo ese acto debería imposibilitar al señor Mora de ser presidente de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, va para adelante y yo creo que se va a reelegir. El Frente Amplio, ya doña Patricia Mora anuncia que le va a dar los votos, que va a apoyar al gobierno, que mantiene la alianza que tienen con el partido de gobierno. Eso es válido en la democracia, o sea, yo no veo que tenga de malo, será su decisión. Nosotros tenemos un criterio por las razones que estamos diciendo en la Sala Constitucional, pero que los votos los tienen, yo creo que los votos los tienen. Siempre hay sorpresa, faltan meses, pero va a ser muy difícil. Me parece que ya hay una decisión ahí tomada de varios grupos, que el partido de gobierno va a tomar, va a mantener el directorio legislativo. Particularmente me parece que es absolutamente correcto, no le veo ninguna razón que no sea, pero bueno, es un tema que vamos a ver pronto. Igual, en el caso del Banco de Costa Rica sigue el problema. La Asamblea Legislativa decide volverlos a convocar la otra semana y si no llegan los van a llevar con la policía. Recordemos que las comisiones legislativas, la gente está obligada a ir, no es que quiera, no es que decida, no está obligada a ir, no está obligada a declarar, que es diferente, pero está obligada a ir, y la Asamblea puede mandarlos a traer con la policía. Los jerarcas del Banco de Costa Rica no quisieron ir o no pudieron ir, dicen que no podían ir por agendas comprometidas, por problemas que tenían. Lo sorprendente fue que fue un día después de que salió el escándalo sobre los eventuales beneficios que le dieron al gerente del Banco de Costa Rica antes de ser nombrado. La bicoca de 15 millones de colones gana el gerente del Banco de Costa Rica. Entonces de ahí está el negocio, o sea, son puestos donde ganan bien. Puede ser que sea lo correcto,
también digo, no sé si será lo correcto o no, puede ser lo que sea correcto por este tema de productividad, etcétera. Creo que en el país, digamos, esos montos son un poquito más fuertes, pero lo cierto es que lo que es bueno para el gallo es bueno para la gallina. Si criticaron el tema del Banco Nacional de Costa Rica, pues deberían haber tenido una conducta diferente en el tema del Banco de Costa Rica y no la tuvieron, y ahora habrá que ver qué se resuelve en ese sentido. Y finalmente hay nuevos acusados por el caso de la trocha, todos empresarios. No aparece todavía ningún alto funcionario de gobierno, no han podido determinarse responsabilidades de carácter penal a los funcionarios de gobierno, es responsabilidad directa o indirecta a los funcionarios de gobierno, salvo los técnicos, y por supuesto si aparecen empresarios, esperaríamos que ya este caso sea resuelto de una vez por todas y que pague el que tenga que pagar. Aquí no se vale política, no se vale nada, los responsables tienen que hacer, pero igual, si no hay responsables, también tienen el derecho los funcionarios públicos que no tienen ninguna responsabilidad a salir liberados de ese problema. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos a Tiro al Blanco y pasamos a Fuego Cruzado. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Mi nombre es Gilbert Ureña Fonseca, dirigente del Foro Nacional de Taxistas. Los invito, como pueblo costarricense, a escuchar La Hora que Ortiga, un programa de opinión de todo y para todos, donde no se nos corta la palabra, podemos opinar lo que queramos. Desde hoy, todo el gremio, y como siempre lo hemos hecho, estamos pegaditos a La Hora que Ortiga. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Como diría una canción, ¿qué pasará mañana? Mañana hay un evento importante de uno de los partidos políticos grandes de este país, del Partido Liberación Nacional. Hay una asamblea para escoger las nuevas autoridades. Todo sería como normal, pero dejó de ser normal hasta que aparecieron fuerzas políticas importantes. Aparece la imagen de dos expresidentes, uno que frontalmente anuncia su aspiración a dirigir al Partido Verde y Blanco, José María Figueres Olsen, y otro que aparece detrás de los telones apoyando a un candidato que se presenta frente a don José María Figueres Olsen, que es don Francisco Antonio Pacheco, es presidente de la Asamblea Legislativa, también con un amplio historial dentro del Partido de Acción Nacional y dentro de la función pública, y eso ha generado todas las mayor polémicas del mundo. Hoy habíamos invitado a don Fernando Berrocal, y exministro, ex embajador, ex precandidato del Partido de Liberación Nacional, una figura importante del partido, y a don Carlos Pérez, exdiputado también del Partido de Liberación Nacional, para analizar con ellos este tema, qué va a pasar mañana y qué sigue después. Me llamaron hace algunos momentos que don Fernando Berrocal tenía algunos problemas, todavía estamos a ver si será posible que pueda aparecer y acompañarnos, pero bueno, aquí empezamos. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, Carlos. Hoy es un programa entre Carlos momentáneamente, debido a que don Fernando no nos puede acompañar. O sea, es un programa de gente buena, ¿no? Es un programa de gente buena, aquí estamos los Carlos, es un gusto estar aquí en su programa, aceptando su invitación y acompañando a esta hora de la noche a todos los oyentes y televidentes. Por cierto, bueno, en las redes todavía en Guanacaste hay una indignación muy grande con respecto al innombrable. Ya se compraron el tema, vaya, sí, es el innombrable, ¿no? Muchos otros celebramos, pronto se le olvidará. Y luego dice, la Sala Cuarta también le jaló las orejas a Óscar López por, según la Sala, amenazar anunciantes interesantes. Y que la Asamblea Legislativa desde hace 12 años parece un canal de telenovelas. Pero, bueno, don Carlos, una duda que me ha planteado alguna gente hoy, incluso algunos medios,
¿por qué hacer eso ahora? ¿Por qué hacer la Asamblea del Partido de Liberación Nacional ahora? ¿No esperaron dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 3 meses? ¿Cuál es la razón de que mañana se celebre esa asamblea para nombrar las nuevas autoridades? Bueno, es un tema muy sencillo. Los partidos tienen autonomía funcional y dentro de esa autonomía funcional el Estatuto del Partido de Liberación Nacional establece que la fecha para llevar adelante la renovación de sus cuadros dirigenciales es un año después de las elecciones nacionales. Por lo tanto, si las elecciones fueron hace un año, el día de mañana estamos en la fecha que establece nuestro estatuto para el cambio de todo el cuadro dirigencial superior del partido. Pero además, porque hay una directriz del Tribunal Supremo de Elecciones que obliga a todos los partidos a renovar todas sus estructuras cada 4 años. Por lo tanto, hay dos elementos fundamentales. La directriz que genera el Tribunal Supremo de Elecciones, que obliga a todos los partidos cada 4 años a cambiar sus autoridades, y el mismo estatuto del partido que establece que esta es la fecha en que esa renovación tiene que darse. ¿Qué nombra mañana? Mañana el partido va a hacer la designación de su comité ejecutivo superior. Estamos hablando de presidente, secretario general o secretaria general, tesorero o tesorera, más sus 3 suplentes, vicepresidente, subsecretario, subsecretaría y el subtesorero o subtesorera. Don Carlos, Perdón, una precisión. Además tenemos, a partir de la reforma al Código Electoral que se dio en el año 2009, la figura del fiscal. Entonces mañana también se tiene que nombrar un fiscal propietario y un fiscal suplente, y tenemos claro que todos esos momentos tienen que ser con equidad de género en la medida de las posibilidades. Ya están las candidaturas señaladas, ahí todavía opción, podría haber alguna sorpresa, o estamos hablando que solo ese escenario, por ejemplo la presidencia, solo es don José María y don Francisco Antonio, o mañana podría presentarse alguien. Bueno, no tengo un dato final de quienes a última hora se inscribieron en el balcón verde el día de hoy. Se supone que mañana puede haber un periodo adicional de inscripciones, pero lo que es conocido, digamos, a lo interno de los delegados, es que hay varios candidatos para cada uno de los puestos. La primera impresión, don Carlos, el que el presidente Figueres y que el presidente legislativo, don Francisco Antonio Pacheco, aspiren, ¿es bueno o es malo para Liberación Nacional? Yo diría que lo bueno para el Partido de Liberación Nacional es tener la capacidad de renovar su comité ejecutivo superior el día de mañana. Lo bueno para el Partido de Liberación Nacional es tener candidatos que se hayan inscrito y que sus 130 y tantos delegados de la Asamblea Nacional mañana puedan elegir libremente y democráticamente quién va a ser el presidente del partido y los otros miembros del comité ejecutivo superior, secretario general, secretaria general, tesorero o tesorera. Eso, desde el punto de vista de reorganización del partido, desde el punto de vista democrático, eso es bueno. Que sean estas personas y no otras, bueno, un partido no puede cercenar el derecho de los delegados o de los militantes a aspirar a los cargos dirigenciales. Se inscribieron los que quisieron y sobre esos la Asamblea Nacional mañana tendrá que elegir quién debe dirigir a nuestro partido por los próximos 4 años, en una tarea que es ardua, pues es la reconstrucción, la reorganización del partido y como he dicho yo en algunos momentos, lograr reconectar a este partido con el pueblo que se perdió en el pasado proceso electoral. Nos señalan las lenguas ortigosas. Por cierto, amigos, ustedes pueden participar, ¿verdad? 905-222-0000 o a través de la Ortiga CR en Twitter y en Facebook. 905-222-0000. Ustedes pueden participar y conversar con el licenciado Carlos Pérez, exdiputado y dirigente del Partido de Liberación Nacional, hablando hoy de la asamblea que mañana enfrenta a don José María Figueres y don Francisco Antonio Pacheco. Pero don Carlos, también es el figuerismo y el arismo, como se ha planteado. No, yo creo que Liberación Nacional es más que el figuerismo o el arismo. Liberación Nacional también es el monjismo, también es el castillismo, también es el faitismo, también es el chinchillismo, si se puede mencionar en ese término, también es el arayismo. Es decir, Liberación Nacional es un partido con múltiples corrientes a lo interno del partido, y no creo que sea una pelea, una votación, una elección, una decisión que tenga que enfocarse como una situación entre dos grupos, sino mañana es una elección entre los compañeros que se inscribieron para ser presidentes del partido, donde los delegados escogerán a quien resulte ser
la mejor opción para Liberación Nacional. Ahorita le pregunto eso del arayismo y el monjismo, que se supone lo mismo. Don Luis Alberto Monge sale respaldando a don José María Figueres en una nota que ha enviado y ha hecho pública, y don José María Figueres dice: el arayismo tampoco me quiere presidente del partido. Ahorita hablamos de eso, pero tenemos a don Arturo Soto de Liberia. Buenas noches, don Arturo. Buenas noches, caballeros, un placer saludarlos. Sí, una opinión muy objetiva y bastante seria y responsable. Me parece que el liderazgo en Guanacaste del Partido Liberación Nacional, específicamente de Liberia, está muy de capa caída, muy desprestigiado. Hay asuntos serios que la comunidad incluso está atacando a nivel masivo, ¿verdad? Entonces urge un liderazgo completamente nuevo y renovado aquí en el Cantón Central de Liberia para poder rescatar la Liberación Nacional, porque si no seguirá hundiéndose. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Le vuelvo a repetir, ¿qué pasa con eso del monjismo y el arayismo? ¿Dónde está? Del arayismo, ¿dónde están? Hay tanta división en Liberación Nacional. Y aprovechando la pregunta, don Arturo, efectivamente vi encuestas donde el Partido de Liberación Nacional aparece siendo un 15% del padrón nacional. Me parece que es el más bajo en toda su historia política, y la gente reclama: ¿podrá don Francisco o don José María y esa estructura electa mañana abrir espacio para que eso cambie? Bueno, para empezar, esa es la tarea que tiene cualquiera de los dos que sea electos el día de mañana: lograr reorganizar, reestructurar el partido, pero sobre todo lograr que el partido se reencuentre con la ciudadanía, con sus principios, con aquellos deseos de la población de un partido constructor de una mejor democracia. Volviendo a la primera parte de la pregunta que me hacías, Carlos, sobre arayismo y monjismo. Liberación Nacional es un partido democrático y mañana democráticamente va a elegir. Luis Alberto Monge tiene como expresidente un voto en la Asamblea Nacional, y ese un voto lo ejercerá a favor de José María Figueres. El arayismo, que es la corriente representada por el último candidato que tuvo Liberación Nacional, evidentemente tiene muchísimos más votos, y por lo tanto, pues ahí lo que hay es una división de criterio. ¿Y está don Johnny con don Francisco Antonio Pacheco? ¿Es público eso? Bueno, yo no puedo afirmarlo directamente, pero creo que por lo menos mi compañero exdiputado Luis Carlos sí ha manifestado abiertamente que él apoya a don Francisco Antonio Pacheco. Yo creo que don Francisco Antonio Pacheco demostró en su etapa como presidente legislativo una amplísima capacidad de conciliación, de una capacidad de ser un negociador, de ser una persona tolerante, un nivel de sabiduría impresionante para todos nosotros, y entonces él tuvo la capacidad en esos 4 años de demostrarnos que él puede manejar situaciones complejas en un partido donde hay tantos grupos o subgrupos como Liberación Nacional. Francisco Antonio pareciera ser una persona capaz de unir a sectores del arismo, a sectores del arayismo, al castillismo, a faitismo, al figuerismo, a todos. Él tiene la capacidad de integrarlos, y pareciera entonces que si los Arias y los Araya están sintiendo que don Francisco Antonio es una buena opción, es porque está demostrando ser una persona con capacidad de conciliar lo interno del partido. Don Olman Rímola dice que representa la salida del país de don Oscar Arias un día antes de la elección. ¿Afecta a don Francisco Antonio y al apoyo que le dio? Esa es una pregunta, pero también tenemos a don Gonzalo Mora de Curridabat. Buenas noches, don Gonzalo. Buenas noches. Mi observación más bien es la siguiente. Yo soy un pensionado por invalidez de 60 años. Trabajé 20 años en el Ministerio de Obras Públicas, y en los cinco procesos electorales que viví dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, existió durante ese tiempo, de hecho, que cuando ya yo salí pensionado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes fue por la persecución política contra mi persona, sin tener nada que ver con la política, simplemente porque denuncié corrupción en más de una ocasión de parte del Partido Liberación Nacional dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Yo no creo en este momento que estamos en la actualidad que Liberación, de parte de Figueres, de parte del señor Pacheco, de parte de quien sea en Liberación, logren levantar el Partido Liberación Nacional. Ya los viejos de hueso colorado que eran liberacionistas y el pueblo que era liberacionista verdaderamente ya no cree en Liberación Nacional. Esa es mi opinión personal.
Muchísimas gracias, don Gonzalo. Y aprovechando la pregunta o el comentario de don Gonzalo, cuando perdió Liberación Nacional hace menos de un año, ya en la segunda ronda, se lanzaron gritos de renovación y renovación y renovación y renovación. Bueno, aparece un expresidente y un expresidente de la Asamblea Legislativa, líderes ya de muchas décadas. ¿Cuál es la renovación? Ok. Carlos, tenemos dos preguntas. Primero me dijiste que te preguntaban en redes sobre la salida de don Óscar Arias. Primero, una cuestión muy puntual. Don Óscar no se fue del país para no estar presente en la Asamblea Nacional del día de mañana. Salió a impartir una conferencia a Washington y está regresando al país el día de hoy en la noche, y esperamos contar con su presencia mañana en la Asamblea Nacional del partido. De manera que él, como figura del partido y un intelectual que todos reconocemos, fue a impartir una conferencia importante a Washington y regresa al país prácticamente 24 horas después a participar el día de mañana en la Asamblea Nacional del partido. Con respecto a la otra pregunta, el tema de la renovación, evidentemente Liberación Nacional después de las elecciones tenía que pasar por un proceso de renovación, pero bueno, ha pasado un año y las actuales autoridades del partido pues no lo pudieron llevar adelante. Esa tarea queda ahora para las nuevas autoridades que arranquen a partir de mañana. Y aquí yo creo que son 8 personas las que se van a elegir, de manera que entre esas 8 estamos seguros que van a haber jóvenes, que van a haber caras nuevas y que ahí va a estar integrada la experiencia de algunos dirigentes del partido, más la renovación y capacidad de los jóvenes, y esa integración en la que hará que Liberación pueda superar esta etapa. Bueno, aquí hacen un reclamo a la Ortiga y dicen que don Carlos parece estar inclinado a una de los grupos y que no hay nadie más del otro grupo. Le repito, estábamos esperando a don Fernando del local, pero por alguna razón no pudo. Pero si pudiera avisarnos dónde lo llamamos o nos llama, por supuesto, encantados también de tomarlo en cuenta. Dice también don José Solano, Liberación debe dar una renovación al electorado y solo se puede dar con una mujer joven como Carolina Delgado, que aspira a la Secretaría General. Arturo Soto ratifica y dice: en Guanacaste el cacicazgo tradicional del PLN está muy desprestigiado, urge nuevo liderazgo. María Vargas dice: hay acusaciones en la Asamblea Legislativa sobre nombramientos ilegales, cada día algo nuevo, esto es muy preocupante. Michelle Chinchilla dice: ¿cómo se puede renovar el partido con personas del pasado? ¿Qué separado está el PLN? Solo apellidos y caparazón vacía. Eso es lo que dan aquí. Y tenemos también en la línea telefónica a doña Lorena Esquivel, de Curridabat, don Luis Rubio San Pedro, de Eduardo Chávez de Barba, y quisiera mandar un saludo muy cariñoso a don Jorge Vilaplana allá en Miami, que nos está sintonizando a través de las redes de internet. Buenas noches, doña Lorena. Muchachos, yo quería preguntarles cuál es la renovación que ofrece Liberación Nacional cuando las caras son las de José María Figueres y la del señor Francisco Antonio Pacheco. ¿Qué nuevo tienen esas caras? Yo creo que si Liberación realmente quiere resurgir del hueco donde está metido, realmente, pero realmente tienen que buscar gente nueva. Ojalá que no estén cuestionadas como José María Figueres, que me parece que hasta es una mancha para el Partido de Liberación Nacional. Si yo fuera ustedes, más bien le hubiera dicho allá lejitos, no importa, quédese en el partido, pero allá, por allá, donde ojalá no se vea mucho. Pero yo pienso que el Partido de Liberación Nacional sigue cometiendo esos errores, ofrecerle a la gente cosas y hacer lo contrario. Y me pregunto, o es una pregunta que les voy a dejar a ustedes ahí, que me digan, en el caso de Mariano Figueres, ¿ustedes creen que si el hermano se lanza de candidato en el 2018, él seguirá en el PAC o seguirá a pasar a Liberación? Y para terminar, quería ya así rapidito decirles que aunque ustedes crean que tal vez el lunes va a haber un gran escándalo por el asunto de este muchacho del Frente Amplio, yo creo que es muy ejemplar para todos los demás partidos que vean cómo un partido tiene que actuar rápido. Si el señor es una mancha para el Frente Amplio, hay que quitarlo.
denunciarlo. Y si la muchacha se siente ofendida, ahí están los tribunales de justicia, ya el diputado ya no tiene inmunidad y está todo puesto para que la muchacha lo pueda demandar penalmente incluso. Entonces me parece que el Frente Amplio, pues en lugar de una mancha, como ustedes lo quieren ver así, como que ya nadie va a votar por el Frente Amplio, yo creo que más bien se está poniendo una flor en el ojal, porque está demostrando que son intolerantes a la corrupción, a todo lo contrario de Liberación Nacional, donde la corrupción más bien los invitan para mañana para que vayan y pongan la cara en toda la gente. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, doña Lorena. Don Luis Rubio de San Pedro. Buenas noches. Adelante, don Luis. Yo creo que sinceramente el señor Figueres no tiene nada que hacer en el partido ya, porque más bien le está haciendo un mal al partido Liberación, dado los múltiples malestares por el gobierno que han tenido y todo lo que se ha hecho malo. Yo creo que para que Liberación llegue a tener pues una posibilidad, tiene que renovar completamente la gente. Yo no soy de Liberación, pero me da hasta cierto punto, digamos, un poco de lástima de ver que un partido tan potente y tan bueno como fue la Liberación, pues haya caído en tan bajo así, y tan de mal, digamos, proceder, para que ahora esté recibiendo la cosecha de lo que ha hecho malo. Yo creo que Figueres debe salir ahí. El señor Pacheco pues tiene bastantes puntos ahí, pero el señor Figueres creo que le está haciendo un mal al partido. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo Chávez de Barba. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Me preocupa tantas cosas que se hablan y ver gente en la calle todavía fumando con la 9028, gente que pasa por media cuadra en vez de pasar por las esquinas, gente botando papeles y hablan de corrupción. La corrupción empieza... Algo nos pasó, perdón, algo pasó con su teléfono. Si nos puede volver a llamar, por supuesto, terminaremos de escucharlo. Dice don Roger Retana: lo único que tengo claro es que Figueres será electo por amplia mayoría y con él a quienes recomiendo para los otros puestos. Don Carlos. Bueno, primero a doña Lorena. Como le dije al principio, son 8 puestos los que se eligen mañana, no es solamente uno. De manera que creemos y confiamos que al final de la elección se tendrán hombres y mujeres dignas y buenos, liberacionistas en estos cargos, y además una simbiosis entre experiencia y juventud, y ahí se iniciará el proceso que requiere Liberación Nacional. Pero la renovación no es cortar de raíz, sino como en una rosa, se mantiene la raíz, se poda y finalmente tenemos mejores flores. De manera que Liberación lo que tiene que hacer es cuidar sus raíces, valorarlas, pero con cara al futuro, elegir mañana unas autoridades que tengan capacidad de recuperar la credibilidad y la confianza ante los ciudadanos. Don Carlos, una de las informaciones que nos están dando es que podría presentarse una moción para pedirle a los 2 candidatos a presidente del partido que se retiren, con el argumento de que podrían generar alguna división de Liberación Nacional. ¿Eso puede darse? Bueno, en una asamblea, antes de la votación, estamos claros que antes de que se inicie el proceso de votación, es factible que se presenten mociones de orden tratando de modificar algunos de los aspectos que están en la misma agenda de la asamblea. De manera que esa moción podría presentarse, pero para que finalmente los 2 candidatos se retiren, no solo tendría la moción que tener votos para poder prosperar como alternativa, sino además la intención o la voluntad de los 2 candidatos de retirarse, o la capacidad de la asamblea de retirarlos. Y me parece que a estas alturas, con una elección ya a muy pocas horas de realizarse, pues pareciera que esto ya no es viable desde el punto de vista político. Sigue existiendo un sentimiento. Ve esta frase tan interesante, realmente filosófica, de Karen Villalobos. Dice: la raíz no se corta, pero se le da prioridad a los botones.
tiene botones, Liberación Nacional tiene nueva dirigencia, tiene nuevo liderazgo, porque aquí estamos hablando de una pelea de presidencias, ¿verdad? Pero hay secretarios generales, hay gente joven en la Secretaría General, hay otras caras que están aspirando a los otros puestos. ¿Tiene Liberación Nacional la posibilidad realmente de demostrar que se está renovando? Yo creo que sí. Yo creo que Liberación Nacional fue una elección que era un tercer periodo consecutivo, y realmente pues para todos sabíamos que era una elección difícil de por sí. No logró triunfar, pero el partido siguió siendo un partido fuerte. Prueba de ello es un partido con 18 diputados en la Asamblea Legislativa, es el partido con más diputados en la Asamblea, y yo he insistido siempre que el voto duro de un partido es el voto diputadil, de manera que Liberación Nacional sigue siendo el partido más grande de Costa Rica, y eso lo seguimos viendo fácilmente en cualquier encuesta que se haga. Entonces, si estamos en el partido más grande de Costa Rica, lo que hay que hacer es renovarlo, recuperar su credibilidad entre los ciudadanos, pero sí hay posibilidades de renovación y hay posibilidades de reconectar el partido con la realidad. Pero todo pasa mañana por esa renovación de la dirigencia que esperamos se dé sin ningún sobresalto. Yo creo que tenemos unas llamadas telefónicas, pero se me fueron los nombres de las... bueno, ahí está don Miguel Zúñiga de Guadalupe, don Eduardo Chávez, al que se le cortó, y don Fabio Benavides de Curriabat. Adelante, don Miguel. Gracias, buenas noches. Le mandé 2 fotos a don Rolando González al programa de La Hora de Ortiga, del puentecito que está ahí, el Triángulo de Solidaridad. ¿Usted no ha pasado por ahí, don Carlos? Hace días que no, le confieso que bueno, no. Lo invito a pasar ahí por donde está ese hotel, motel que ahora es un hotel, y de paso y todo eso, para no pagar esa sinvergüenza de impuestos, no sé. No, sí paso, ya, es el que está ahí por la República. Correcto, sí, ahí por la pista, que del lado este está la gasolinera, y del lado este, cruzando la calle pista, está el Triángulo de Solidaridad, que de solidaridad no tiene nada, en realidad, porque los vecinos que viven ahí alrededor están indignados porque hace sus años llegaron ese montón de ese precario ahí. Ese puente que está ahí, don Carlos, pase, le invito a que pase por ahí. Oiga, tiene sillones, tiene camas, tiene cajas, tiene madera, tiene de todo debajo de ese puente, todo eso, por el amor de Dios. Estamos hablando de ambiente, y de cuidar los ríos, y vaya, pasen por ahí. Lo malo es que los periódicos como La Nación andan en otras cosas, los periodistas andan en otras cosas, como esto del padre Ronald, del diputado Ronald, todas esas cosas, pero no le dan prioridad a esas cosas, que ese río va allá a la represa que tiene el ICE en la Carpio. Y el ICE, pobre ICE, tiene que sacarse un montón de cochinadas que tiran ese montón de gente que hay ahí, ese vecindario. Vamos a darle seguimiento al tema, don Miguel, me parece que favor, es muy válido. Yo soy uno que cuida el ambiente, por el amor de Dios. Sí, gracias, señor. Muchas gracias. Don Eduardo nos había llamado y se nos había cortado, disculpe. Adelante, don Eduardo. Buenas noches. El que tiene memoria no comete errores, y una memoria que debemos tener es los niños que íbamos descalzos, que se iba descalzo a la escuela en los años antes del 60, antes del 62, vino Liberación, y no lo digo envenenado, lo digo con agradecimiento y razonamiento, y puso zapatos a los niños y les dio uniforme. Asignaciones familiares, Daniel Oduber. El limbo, José Figueres. No estoy hablando de hombres, estoy hablando de grupos, de ministros, de todo, porque a veces hablamos de un hombre y el hombre no es un grupo de personas las que están gobernando. Si aquí hablamos del Seguro Social, no fue de Calderón, porque el que le dio contenido económico fue Figueres. Si pasamos la memoria y la historia, no fue Calderón el que hizo, la idea fue de Calderón, digámosle así, de Mora, pero quien le dio contenido económico que dijo se hace fue Figueres al ganar lo que llamamos guerra de matagallinas, ¿verdad? Fue una guerra de matagallinas. Entonces, en este momento, como costarricense digo, el único partido que existe en Costa Rica no es, ni la puse, eso fue un acomodo ahí politiquero, no fue este otro que estamos ahora montados, que esa es la basura más grande que he visto. El único partido que existe es Liberación Nacional, y no debemos decir que el presidente es bueno, sino que nosotros tenemos que gobernarnos y gobernar al gobierno. ¿Qué significa? Hay recursos de amparo. Si en este momento el presidente falla, recursos de amparo. Si un ministro falla, recursos de amparo. Es el ciudadano el que tiene que hacerlo. La democracia no se gana con el voto, se gana con las ideas del ciudadano. Perdone que diga cosas, pero esta ventana hay que respetarla. Esta ventana que nos están dando ustedes hay que respetarla, porque es una ventana que nos permite comunicarnos. Pues no comuniquemos basura, no comuniquemos odios, comuniquemos nada más hacia el mañana, hacia nuestros nietos, hacia nuestros hijos, no a lo que
yo digo lo de ayer simplemente para recordar que si un niño fue sin calentarse los pies en el pavimento, porque tal vez usted nunca lo vio, pero yo sí, cómo el niño se quemaba en el pavimento cuando iba para la escuela, y cómo después del 62 del gobierno de Boris hubo uniformes y hubo cosas que el dinero de algunos hacendados pasaba al niño, no al pordiosero que pone la mano porque le den pensión no contributiva, sino al niño. Perdone cualquier cosa y gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Don Fabio Villalobos de Curriabat. Fabio Benavides, perdón, adelante. Se cortó la llamada, don Fabio. Dice Micael Cael, a como está Liberación Nacional recurriendo al pasado, no me extrañaría que anuncie la candidatura de don Luis Alberto Montt. Bueno, no, perdón, pero Liberación Nacional no está recurriendo al pasado. Liberación Nacional nada más está reorganizándose porque es una obligación con respecto a la funcionamiento de los partidos políticos respecto al Tribunal Supremo de Elecciones, y que además es una autorregulación interna en nuestro estatuto que cada 4 años, en la primera semana de febrero, un año después de las elecciones, Liberación Nacional a lo interno elige sus nuevas autoridades. Y eso es lo que estamos haciendo. No es un tema de mirar al pasado, todo lo contrario, es reorganizarnos para mirar al futuro, que es lo que a cualquier partido político le corresponde. ¿Cómo es lo de la Secretaría General? Porque aquí ya empieza a armarse una discusión ahí, dice, esta asamblea es atípica, no responden a los lineazos o juegos de chapas. Esa política se acabó, queremos trabajo. Y hablan de la pelea de la Secretaría General también. Bueno, después de que se escoja la presidencia del partido, hay una votación para la Secretaría General. Hace unos 15 días se hizo un debate entre 4 candidatos, Fernando Ferraro, Alex Solís, Fernando Zamora y la compañera Carolina Delgado. Y entre ellos 4, no puedo precisar en este momento si los 4 finalmente se inscribieron, pero estamos claros que entre ellos 4, 3 hombres y una mujer, Carolina Delgado, se elegirá mañana al nuevo secretario general del partido. ¿Es posible que se rompa el quórum de esa asamblea? ¿Hay ambiente en eso? Porque la otra ola que andan es que va a presentarse una moción para que primero se vote la Secretaría General, luego la Tesorería, luego la Presidencia, pero no va a llegar la Presidencia, sino que puede haber un rompimiento de quórum con alguna estrategia. ¿Será posible? Tendría que quedarme, Carlos, con lo último que dijiste, sería una estrategia. Yo lo que tengo claro es que hay un orden preestablecido, que es el mismo orden que se utilizó en la pasada Asamblea Nacional del Partido hace 4 años, y que se va puesto por puesto, empezando por la presidencia del partido, luego la Secretaría General y luego la Tesorería, y entonces implicaría una moción que modifique el orden, que yo en principio no veo que eso vaya a suceder el día de mañana. Bueno, tenemos a don Moisés Rivera de San José, a don Jorge Ruiz de Desamparados y a don Adolfo Campos de Guanacaste. Adelante, don Moisés. Muy buenas noches. Dios me los bendiga a todos ahí en emisora por darme la oportunidad de participar, y un saludo muy cariñoso para su linda persona, don Carlos Roversi. Siempre lo admiro a usted y a don Rolando por esas expresiones tan lindas que tienen para el público, porque aprendo mucho de ustedes. Muchas gracias. Mire, yo le voy a ser muy sincero, a mí me tiene muy desilusionado el Partido Liberación Nacional, y le voy a decir por qué. Porque la organización que tiene es siempre más de lo mismo. Ese cuento de Johnny Araya, de José Figueres hijo, José Antonio Pacheco y todo eso está muy quemado. Ya nosotros necesitamos gente nueva, con una sangre diferente, con una visión más actualizada. Eso del cuento del plan país y todo eso, esos son cuentos que vienen a traerlos del extranjero. No, nosotros tenemos que ser originales, como lo fue don José Figueres Ferrer, en paz descanse, que fue un hombre que hizo grande esta nación, y todos sus colaboradores en su momento. A mí sinceramente, por más hablada que tenga Pacheco y Figuerillo hijo y José Antonio y todos esos, y Johnny Araya, eso no, eso lo que hacen es hacer bulto y llenar el hueco. Sinceramente, ese es mi punto de vista. Muy buenas noches y muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, don Moisés. Don Jorge Ruiz. Buenas noches. Adelante, Jorge, buenas noches. Don Carlos, estábamos viendo que este grupo que lidera Figueres es en respuesta a no permitir las torerías de Oscar Arias, y como vemos en Guanacaste, esos liderazgos de esa familia que
que dicen que los reyes de España les dieron a ellos sobre esas fincas de los derechos. Y entonces, ¿no le parece a uno correcto que Liberación se esté renovando? Y se encuentra uno como el caso de Angulo, que fueron 4 años esperando a ver cuándo y cuándo y cuándo. Y usted, Carlitos, que estuvo en el gobierno, nunca levantó la voz para decir, miren, estos señores deberían de vetarlo hasta del partido. Y no, y aquí estamos esperando todavía un año después. Buenas noches. Muchísimas gracias. Creo que hay alguien, a don Adolfo Campos de Guanacaste. Adelante, buenas noches, Adolfo. Buenas noches, don Carlos. Mire, don Carlos, primero quiero referirme al asunto de lo innombrable. Yo particularmente me tiene muy triste porque dentro de las cosas que él dijo, él le gustaba lo de que Guanacaste fuera independiente, y eso es una barbaridad, una vulgaridad para alguien que no es ni siquiera guanacasteco. En segundo punto, yo creo que Liberación es el partido más grande de Costa Rica y ha sido muy fuerte, pero estoy de acuerdo con lo que dijeron los señores. Cometen el error de no renovarse y alcahuetean cosas, y ese, para mí, debe buscarse una figura grande que ustedes verán en su partido. Ojalá alguien como para mí el más grande de Costa Rica, que fue Daniel Ober. En tercer punto, que se pongan seguridad viva, que no echen las robapantallas, porque puede agarrar a papá Pitufo y se quedan sin líder. Bueno, buenas noches. Buenas noches, don Gerardo Vargas de Pérez Celedón. Buenas noches. Adelante, don Gerardo. Sí, una pregunta del invitado, es que se me da la onda del presidente saliente del Partido Liberación. Dígamelo. Bernal Jiménez. Ay, sí. Don Carlos, dígame una cosa, ¿cómo es que este hombre se lo aguantó Liberación ahí con los cuestionamientos de tierras mal adquiridas en los años 70, donde este hombre, jugando de terrateniente, y eso quedó así en el olvido? ¿En qué paró eso? ¿En qué paró eso el veo de este hombre? De ese desfalco de propiedades que eran del Estado, y ahí lo más campante, sujeto que donde uno lo ve, bueno, hasta queda yo no sé ni qué. Eso es mi pregunta. ¿Por qué el hombre ahí se lo aguantaron hasta el final del presidente del partido, habiendo sido tan cuestionado desde el año antepasado? Bueno, muchísimas gracias, don Edgar Retana, allá de su cantón, don Carlos, Tres Ríos. Buenas noches, don Edgar. No, pregunta, Carlos. ¿Tenemos algún problema, don Edgar, con el teléfono? No, señor. Ahora sí, adelante. Sí, aló. Sí, señor, adelante. Le hace una pregunta a Carlos Pérez. Carlos Pérez, usted sabe quién soy yo, ¿ah? ¿Quién me habla? Claro que sí, claro que sí. Bueno, el pescador, ¿va? Así es, así es. Bueno, Carlos, vea, le voy a hacer una pregunta. El que me lleva camarones buenos a la casa. Sí, claro. Yo soy fillerista. Yo no quiero votar ni por Pacheco, ni por los Arias, ni nada, porque son unos grandes corruptos. Perdone que se lo diga. Pero así le voy a decir la verdad. ¿Qué plantea Liberación para gobernar un país? ¿Qué plantea Liberación para gobernar un país? Número uno, solo hablar política, sin política, hablamos de todo, etcétera, etcétera, hablamos de todos los partidos. Pero ¿qué plantea Liberación para después, para el 2018? Queremos, el pueblo quiere, ¿qué es lo que pueda plantear Liberación? Porque siempre toda una vida nos ha llevado de que solo políticas y, digamos, solo ministros viejos, embajadores viejos, ya eso está podrido. Ya eso se ha podrido en ese partido. Verdaderamente le voy a decir a Don Carlos, ¿qué plantea usted para el 2018 y qué idea nos da a nosotros el pueblo? Muchas gracias. Carlos. Bueno, Edgar, gracias por tu llamada. Para empezar, yo debo defender a Liberación y a todos los liberacionistas, y debo criticar y aceptar que aquellos que hagan algo incorrecto deben ser juzgados, y para eso están los tribunales, y Liberación Nacional será respetuoso de cualquier tribunal que juzgue un acto inadecuado. Pero no podemos tachar a una persona de hacer cosas incorrectas si eso no se lleva por el procedimiento adecuado, que es una acusación judicial, y no creo que sea momento para defender a nadie, pero no voy a aceptar, digamos, que se juzgue fácilmente
a las figuras principales de Liberación Nacional, tachándolos de corrupto. Liberación Nacional tiene gente muy buena, y como cualquier otro partido político, también de vez en cuando aparece algún lunar, pero que corresponde a los tribunales de justicia juzgarlos. ¿Cuál es la tarea de Liberación Nacional de cara al futuro? Reorganizarse, reconstruirse y replantearle a la ciudadanía con posibilidad de credibilidad que este partido sigue siendo un partido fuerte, por ello hoy sigue siendo el partido más grande de Costa Rica. Entonces, si seguimos teniendo el favor de la mayoría de los costarricenses, es porque seguimos siendo un partido con credibilidad entre los costarricenses. Tenemos que volver a ganarnos esa credibilidad, no solo de esa mayoría, sino de los otros sectores que pudieron haberla perdido, pero necesitamos que entiendan que este partido sigue todavía con capacidad de darle mucho a Costa Rica, y así lo vamos a hacer en los próximos meses. Liberación Nacional podrá demostrarle al país que sigue siendo un partido sólido y unificado, y mañana lo que vamos a hacer es la elección de nuestro comité político para lograr reunificar al partido y que todas las distintas corrientes del partido puedan tener cobijo dentro de la estructura partidaria. Bueno, Marjorie Víquez aquí ratifica lo que don Carlos dijo ahora, que me parece que es como la noticia de la noche, que don Oscar Arias ya estará supuestamente de vuelo hacia Costa Rica, y que mañana estará apoyando a don Francisco Antonio Pacheco. No sé si va a ir a la asamblea o no va a ir a la asamblea. Pero don Carlos, aquí donde nace uno la pregunta, la gente en la calle lo que dice es que si gana alguno de los dos mañana, a partir del lunes, y esa es la pregunta, ¿qué pasa a partir del lunes? Liberación Nacional tiene dueño, o es Figueres o es Oscar Arias. Para nada, Liberación Nacional pertenece a los liberacionistas, y yo creo que si Francisco Antonio Pacheco gana mañana, estarán ganando la mayoría de los liberacionistas que, representados en las corrientes tanto del expresidente Arias como el excandidato Johnny Araya, se sienten representados en un candidato que logra armonizar y conciliar distintas corrientes dentro del partido. Y por supuesto que si Francisco Antonio Pacheco gana mañana, haciendo honor a su capacidad de unir, inmediatamente integrará a la corriente figuerista. Pero si ganara José María, creo que igualmente todos estaremos unidos en este partido. Es decir, yo no creo que mañana sea el último día de Liberación Nacional. Mañana es un día importante donde elegimos al presidente, al secretario o secretaria general y al tesorero del partido y a los fiscales. Después de mañana hay un más allá, hay un futuro para Liberación Nacional, pero lo importante es elegir a la persona que tenga mayores niveles de sabiduría, de capacidad de coordinación y mayores niveles de conciliación. Y en ese sentido, pues yo hoy venía a un debate que finalmente no se dio, pero venía a plantear que Francisco Antonio Pacheco es el que representa esas mejores ideas para Liberación Nacional. Si gana don José María, ¿habrá convención o será ya el candidato de Liberación Nacional para el 2018? No, es que para empezar mañana no estamos eligiendo el candidato. A los liberacionistas que les hayan dicho que mañana se elige el candidato están equivocados. Mañana solamente elegimos al presidente del partido. No estamos eligiendo el candidato. Liberación Nacional elige su candidato en abril del año anterior a las elecciones nacionales. Liberación Nacional elige a su candidato en abril del año 2017. Mañana no se está eligiendo el candidato, mañana no se vota por el candidato, se vota por la figura que va a lograr reunificar al partido y conciliar los distintos grupos para volver a darle al partido posibilidades de crecer nuevamente y de ser aceptado entre la ciudadanía. Se ha dicho que si es don José María Figueres, don Oscar Arias se va de Liberación Nacional, ¿es así? No tengo información en ese sentido. ¿Habría esa opción? Habrá que preguntárselo a don Oscar. Bueno, don Carlos, el mensaje último, mañana si hay quórum, si van a llegar todos los asambleístas, ahí ambiente eso, porque en las últimas asambleas de diversos partidos políticos, como que en los momentos de decisiones no hay quórum, el Partido Acción Ciudadana no ha logrado nombrar a su presidente de partido. ¿Podrá efectivamente Liberación Nacional nombrar mañana a su presidente y a sus secretarios, sus tesoreros? Liberación Nacional es el partido más grande que hay en Costa Rica, es el partido con más historia, y de los 139 delegados que podrían llegar mañana, deberán estar fácilmente 135, 133, y los 4 que faltan no es porque no llegan, es porque están repetidos. Es decir, mañana esperamos una asistencia de prácticamente el 100% de los delegados con posibilidad de llegar. Estoy seguro que será una asamblea con un quórum sobrado, una votación intensa, muy disputada, pero sobre todo un proceso democrático donde todos los liberacionistas escogerán lo mejor para nuestro partido. Bueno, muchas gracias, don Carlos. Gracias, don Carlos. Mañana estaremos atentos a lo que sucede, el lunes estaremos
comentando y hablando del resultado de este proceso, si sale normal, si tiene conflictos, cómo se va a dar el proceso. Lo cierto es que eso empieza a agitar las ramas de la política electoral costarricense. Entiendo que en las próximas semanas estarán también nombrándose autoridades de los otros partidos políticos. Luego viene la elección, en el caso de Liberación Nacional, un mes después del directorio político nacional. Vienen las asambleas distritales y cantonales de los diversos partidos políticos para nombrar los candidatos a alcaldes para el 2016, así que de aquí en adelante la hoja de ruta está marcada. Esperemos que esté marcada bajo los principios democráticos y que el pueblo de Costa Rica decida lo que más le convenga. Muchísimas gracias, amigos y amigos. Mila Cuesta y Carlos Monge, Gene Chacón y Marcos Ramírez, Rolando González, Olman Rímola, Rigoberto González y Carlos Roversi. Nos despedimos y nos encontramos el lunes en La Hora que Ortiga. Esto fue Fuego Cruzado.